9:52, vamos a tocar un tema que tiene que ver con millones de peruanos que se dedican justamente a la cadena de producción, de cultivo, de la agricultura nacional. El sector agricultura en el Perú produce alrededor del 70% de los alimentos que consumimos en nuestro país. Y también ha tenido una afectación importante precisamente en medio de esta pandemia, a pesar de que esta cadena, digamos, de proveedores de los alimentos, de la agricultura, no se ha detenido y no ha habido ningún tipo de problema en cuanto a precios o en cuanto a eventuales escaseces. Si estamos justamente con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, para hablar la expectativa, para ver la expectativa del próximo año, porque están teniendo serios inconvenientes para poder financiar estas campañas. Señor Cárdenas, bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, señora Mónica. Muchísimas gracias a todos los miles de seguidores de RPP. Comentarles, transmitirles la honda preocupación que en estos momentos afligen a más de 600,000 familias de pequeños productores de nuestra agricultura familiar en costa, sierra y selva, que lamentablemente hemos perdido nuestro capital de trabajo motivo de esta pandemia que también ha comprometido muchísimos sectores. Adicionalmente a ello, para nosotros es una preocupación muy grande porque pone en riesgo ciertamente la campaña de siembra que habíamos iniciado en algunas regiones a partir de julio, en otras en agosto, y que la única medida importante que se ha tenido desde el gobierno de turno del presidente Vizcarra, el FAE agrario, que ha nacido el 8 de julio por decreto, lamentablemente hasta el momento ha colocado cero créditos cuando más de 2.200.000 familias esperábamos y aguardábamos eso. Y recientemente hemos visto en las acciones que se han ido dando, la semana pasada ha colocado el 1% de estos 2.000 millones para que se presten. Y eso, señores, implica que vamos a tener crédito más o menos para unas 1.800, 2.000 familias en el Perú. Y somos 2.200.000. Y entonces nos preguntamos desde el sector agricultura por qué esa falta de compromiso con una actividad estratégica que asegura la alimentación, pero también más importante, por qué abandonar a 2.200.000 familias que lo único que hemos hecho es trabajar de sol a sol en esta pandemia para asegurar el alimento, la culinaria, el que no falten los productos de nuestra agricultura familiar en las mesas de todos los peruanos. Señor Cárdenas, ¿y cómo se explica que pese a las múltiples veces que el presidente de la República y los ministros del ramo han hablado, por una parte, sobre el Fondo de Apoyo Empresarial Agrario, pero también sobre bono agrario, que se ha anunciado hace relativamente poco tiempo, y luego COFIDE? ¿Cómo es posible que todas estas instituciones y este dinero, 2.000 millones de soles, se reservó para el FAE Agro? ¿Por qué no está llegando a las familias productoras del campo en nuestro país? Muchísimas gracias, señor Fernando. Y dos análisis que tenemos claros. Uno, la burocracia terrible de la estructura del Estado, que no es culpa ciertamente del presidente, porque esto creo que se ha demostrado en agricultura, en educación, en salud, en todo, y así como estamos sencillamente no sirven, porque el propio presidente de la República lo dijo en conferencia de prensa: si una medida que tome el gobierno no llega en tiempo a los beneficiarios, no sirve. Y lo del FAE Agro sinceramente es una burla, y en el segundo tema, Fernando, es también allí un desprecio permanente del Ministerio de Economía y Finanzas en no querer ponerle interés a que un sector estratégico, ciertamente con mucha informalidad, no porque nosotros queramos, Fernando, lamentablemente el mercado nacional es un mercado totalmente distorsionado, no hay ninguna protección a la producción agropecuaria, no hay aranceles, no hay franja de precio, no hay medidas que promocionen y promuevan
el desarrollo del sector estratégico en otros países del mundo, subvencionado en otros países del mundo, subsidiado en otros países del mundo, protegido en otros países del mundo, como Estados Unidos, como Estados Unidos, y la Unión Europea, como Nueva Zelanda, como Europa, como todo el mundo. Y a nosotros, a los pequeños productores, Fernando, que trabajamos para alimentar al Perú, además no hemos subido un solo céntimo el precio de nuestros productos, muy por el contrario, el kilo de papa, Fernando, nos han terminado pagando 10 céntimos, y señor Cárdenas, el costo, por favor, Carlos. Sí, justamente en ese punto, ¿a cuánto llegan las pérdidas? Sé que es una suma millonaria que están asumiendo los agricultores de la costa de la Sierra y la Selva. Mira, nosotros hicimos el cálculo con nuestras organizaciones en base a la información que se ha tenido, más de 7.500 millones de soles al cierre de julio, más de 7.500 millones de soles. Hemos afectado, estamos en quiebra, más de 600.000 familias de productores que ya no tienen capital y recursos para poder sembrar. Y eso implica, señores, que en abril del próximo año, más de 6 millones de personas no van a recibir el alimento nacido de nuestras chacras, nacido de nuestros trabajos. Estamos poniéndonos en un riesgo de seguridad alimentaria y es lamentable que el gobierno no le ponga pues un poco de interés a un tema importante. ¿Y qué va a pasar? Más allá de que no va a haber comida, que seguramente encarecerán los productos, vamos a tener a más de 600.000 agricultores en condición de pobreza extrema. ¿Usted está hablando de desabastecimiento, señor Clímaco? ¿Usted está hablando de una posibilidad de desabastecimiento? Sí, tenemos que afirmarlo. Ya en realidad, miren, nosotros hemos sido muy condescendientes, siempre hemos acudido a las mesas de diálogo, hemos acudido a las reuniones en PCM, se nos prometió que se iba a comprar papa a los agricultores para Jaliwarma, estuvo el premier, la ministra de Miris, el ministro de Agricultura, y en realidad nada cambia, nunca hay una medida que digan ya se está comprando a los agricultores, ya se les está colocando el crédito, y motivo de eso, el FADE-Agro, ¿cuántos créditos ha colocado el sector agricultura después de más de 3 meses y medio casi de la medida? Cero créditos, y allí por favor yo quiero aprovechar el medio para pedir al presidente de la República, recíbanos, señor presidente, ya hemos cursado más de 7 documentos, los agricultores familiares del Perú, el 98% de los productores agrarios no somos recibidos ni escuchados. Muy bien, señor Clímaco Cárdenas, el tiempo nos gana, le ha quedado claro que